Apreciados amigos, apreciadas amigas, como siempre es un privilegio para nosotros, amigos de la Facultad de Teología, llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes, ahora por la 103.3 FM en Lima, de la señal de Nuevo Tiempo, y también por las otras repetidoras en todo el Perú. También por nuestro canal YouTube, estamos a disposición para responder sus preguntas, para recibir sus pedidos de oración. Siempre será una alegría que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Este es un buen momento para que si estás con el celular, compartas esta señal con tus amigos, con familiares, que de alguna forma tú también te conviertas en un mensajero del Señor a llevar este mensaje a otras personas. Como siempre, vamos a iniciar saludando a algunos de nuestros oyentes que se ponen en contacto por nuestro canal YouTube. A Sandra Calle, que nos dice feliz sábado. Arturo Díaz Montes también, que nos saluda. Un abrazo para ti, Arturo. A Claudita Cueva también, un abrazo para ti. A Javier Cuba, desde Arequipa, se contacta él. Un abrazo para ti, para todos nuestros amigos y hermanos allá en Arequipa. A Juan Utrilla, que nos saluda desde San Diego de California. Un abrazo para ti también y a todos nuestros amigos que están allá en el norte también escuchándonos. Juan Landero dice, Dios los bendiga, fue un pueblo fiel de Dios, dice él, amén. Y eso es lo que queremos, que cada uno de nosotros sea parte de este pueblo fiel del Señor. A Alejandro Avilés, que también nos manda un saludo desde Río Negro, Argentina. Un abrazo para ti, Alejandro. A Lucio Cruz, que también nos manda un saludo. Que Dios te bendiga muchísimo a ti también. A Grados Tomasa, nos dice feliz sábado, pastores, desde Mónaco, Montecarlo. Un gran abrazo para ti también y para todos nuestros amigos que también nos sintonizan desde allá. A nuestro amigo Majé Pérez, que nos saluda desde México, y a nuestros oyentes también allá en México. También a Verónica desde México, también un abrazo para ti, Verónica. Y bueno, esperemos que todos ustedes puedan sentirse identificados. Lamentablemente no podemos saludar a todos, pero Dios te conoce. Aun cuando nosotros tal vez no podemos llegar hasta tu casa, darte un abrazo, el Señor se acerca a ti, los santos ángeles de Dios se acercan a ti. Él sabe quién eres y donde tú estés, sea en un hospital, sea detrás del volante de un carro o tal vez en casa solo, aparentemente solo, Dios está ahí a tu lado. Te ama, desea lo mejor para ti. Estamos iniciando este año y ten la seguridad de que Dios te acompaña. Así que bienvenido, gracias por ser parte de tu programa Diálogo Abierto. Ya es hora de que presentemos a nuestro invitado, un invitado del todo especial en esta ocasión. Tenemos a un egresado de esta casa de estudios, ¿no? Y un muy buen egresado, porque por la gracia de Dios el Señor lo está bendiciendo y creo que está haciendo un trabajo muy bonito con la escuela sabática también, ¿no es cierto? Pastor, amigo, director de la escuela bíblica en Nuevo Tiempo, nuestro amigo Anthony Araujo, ¿no? Que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Pastor Benjamín, a todos nuestros amigos que también nos están acompañando en este repaso, en este estudio de la lección. Feliz de estar aquí. Esperaba estar aquí en algún momento para compartir juntos la lección de la escuela sabática. Bueno, tengo que ser honesto yo contigo. Esperamos que nosotros comencemos a tener más suscriptores contigo acá, ¿no? No, invitar a todos realmente porque esta escuela sabática que realiza la Facultad de Teología realmente es muy especial. Hay mucho contenido bíblico, sobre todo tener a los docentes de la Facultad de Teología realizando un repaso de la lección es muy importante. Así que todos los amigos que están viendo este video, por favor, suscríbanse a este canal que realmente ya es de bendición para muchas personas y hoy, a partir de hoy, puede ser de bendición también para ti. Gracias por el llamado. Esperamos que mucha gente pueda comenzar a responder ese llamado, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que orar para estudiar la Biblia, Claro, ¿no, Anthony? sí, Siempre. sí. Entonces, ¿puedes guiarnos tú en esta primera oración? Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias por este momento para estudiar tu palabra. Queremos que tú seas nuestro maestro, que tú seas quien nos enseñe y danos a nosotros un corazón abierto, un corazón humilde para poder recepcionar tu palabra
y sobre todo colocarlo en práctica. Bendice a nuestros amigos allí, donde quiera que se encuentren en diferentes partes del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hemos llegado al momento capaz más significativo porque es tiempo de abrir la palabra de Dios y el tema que estamos estudiando durante este trimestre, ¿no? Es un tema importantísimo, tiene que ver con nuestro deber como hijos de Dios respecto a la creación y a todo lo que Dios hace por nosotros. El título de la lección es Las ofrendas para Jesús. Ya más o menos el título nos dice de qué vamos a hablar, ¿no? Son las ofrendas que tenemos que traer, ¿no? O que el pueblo de Dios tiene que traer. Habían diversos tipos de ofrendas en el pasado. Sí, había diferentes tipos de ofrendas, cada una con un significado especial, pero sobre todo cada ofrenda y algo que se valoraba era la actitud del ofrendante, ¿no? Ujú. Y creo que ese es un tema importante porque ya en lecciones pasadas hemos hablado del diezmo Ujú. como una responsabilidad del cristiano, pero con la ofrenda la figura es también importante, pero diferente, ¿no? Ya que en el Ujú. diezmo hay estipulado algo, que es el 10%, más en la ofrenda no hay algo más estipulado, tan estipulado, y eso nos permite abordar el tema para entender cuán importante es la ofrenda para Jesús. Ujú. Bueno, o sea, podrías traer distintos tipos de ofrenda, pero no era la variedad de la ofrenda, sino era la actitud con La la que tú actitud. traes la ofrenda, la que más valoraba el Señor. Definitivamente, y eso lo vemos, por ejemplo, en el primer sacrificio registrado en la Biblia o en el segundo, que Ujú. es el caso de Caín y de Abel, ¿no? Donde ahí Ujú. vemos la actitud del ofrendante frente a lo que Dios había dispuesto en aquel momento y la respuesta que ocurre en cada persona en el caso de Abel y en el caso de Caín. ¿Qué motivos son los que Dios realmente valora? Porque nosotros podemos pues venir con muchas motivaciones internas y nuestras actitudes pueden ser diversas. ¿Todas las motivaciones Dios las valora igual o hay motivaciones que deberíamos de tratar de tener en el corazón? Yo creo que las actitudes, las motivaciones van de acuerdo no tanto a lo que yo quiero que Dios haga en mí, Ujú. sino en respuesta a lo que Dios ya hizo por mí, ¿no? Ujú. A veces pensamos que el tema de ofrendar tiene que ver con darle algo a Dios para que Dios luego me dé algo a mí, ¿no? Es como Ujú. que, no sé si la palabra sería correcta, pero es un tipo conveniencia, ¿no? Voy a darle a Dios tanto a ver cuánto Dios me devuelve en lo Ujú. que yo pido. No creo que esa sea la actitud que Dios quiere o la motivación que Dios quiere. Ujú. Creo que la motivación tiene que ir más por lo que Él ya hizo en mi vida en el pasado y una respuesta a lo que Él ya hizo por mí. O sea, esa actitud que tú mencionas es medio negociante, ¿no? Medio Claro, mercantilista. sí. Ahora, vivimos en un mundo en el que todos quieren ganar, Antonio. Es cierto, es cierto, es O cierto. sea, nadie quiere dar acá para perder. Sí, es verdad, pero nosotros más que seres humanos que habitamos en un planeta, somos cristianos y nos Ujú. regimos por la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra Ujú. de Dios, que es palabra de verdad, nos va a dar claramente las motivaciones correctas y sobre todo por qué estamos y cómo hay que vivir la vida cristiana. Claro, ahora, cuando damos a Dios, ¿siempre ganamos o solo, o es que a veces no ganamos nada? ¿Cómo tú miras Depende eso? de qué quieres ganar, ¿no? Ok, ok. Depende de qué quieres ganar o qué piensas que Dios te va a dar. Ujú. Yo creo que en primer lugar el tema de ofrendar es un acto de fe, ¿no? Ujú. Y lo vamos a ver, por ejemplo, cuando abordemos el día domingo la lección, vamos a ver donde Jesús dice, no te preocupes por el mañana, o Ujú. sea, cada día trae su propio afán. Claro, pero si yo pienso en que tengo algo y si le doy a Dios algo, yo me voy a quedar sin algo para el día de mañana, entonces ya me empecé a preocupar. Entonces Dios dice, no, no tienes que preocuparte por mañana. Entonces es un tema de fe también, Ujú. el tema de ofrendar a Dios. Pero mi presente está asegurado, es lo que dice ese texto, ¿no es Definitivamente, cierto? claro. Con Dios nunca hay pierde, pastor. O sea, no hay Ujú. forma de pensar de que con Dios las cosas me van a ir mal, de que con Dios voy a estar, no sé, sin recursos. No, o sea, con Dios siempre vamos a ganar. Además, el Señor también dijo en cierta ocasión, mira,
qué hombre insensato, ¿no? Estás pensando en acumular cosas para mañana y no sabes que mañana voy a venir para Correcto, llevarte al descanso, ¿no? exacto, Y ya no vas a tener nada para después. exacto. A veces estamos pensando tanto en el mañana y lo importante es tener el presente seguro. Obviamente, creo que lo más importante es hoy que Dios me dio la vida, estar centrado en su palabra y vivir de acuerdo como su palabra enseña. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí de alguna manera, escuchando también el programa, Ujú, hoy estamos viviendo gracias a Dios. definitivamente. Puede ser que alguien también esté pasando un momento muy difícil ahorita. Tal vez está en un hospital, está solo, aparentemente nadie lo atiende. Eh, Puede ser que esté pasando una crisis económica muy Sí. fuerte Ujú. aparentemente, pero está vivo y está escuchando el programa. Y eso ya es una bendición tremenda, ¿no? Definitivamente. A veces nosotros hacemos cosas como si fuera un derecho nuestro, por Ujú, ejemplo. Es un derecho nuestro, es un derecho de Dios que me dé la vida, es un derecho que Dios me dé trabajo. ujú, Pero si en realidad lo vemos, no es un derecho, es gracia de Dios, ¿no? ujú, Es misericordia de Dios. Y si tú hoy, que tal vez me estás viendo o me estás escuchando, estás pensando de que hay que ofrendar porque Dios tiene que hacer algo por mí porque estoy ofrendando, cambiemos un poco ese concepto y más bien empecemos a ofrendar para dar gracias a Dios por lo que ya hizo en la ujú. vida de uno. Bueno, en la lección hay algo que a mí me llama mucho la atención en el Ujú. día domingo, cuando dice que el refrán, ¿no? Que corroborar con el monedero lo que decimos con la boca. Es Claro. una frase que me llama la atención de este refrán Primera porque vez que lo escuchaba yo. no Primera es vez, muy no es común muy este común refrán, aquí. ¿no? Creo que es un refrán en otro Pero lugar. tiene mucho sentido, se entiende rápidamente, ¿no? Sí, se comprende perfectamente, porque efectivamente el dinero muestra mucho de lo que Sí. nosotros valoramos, ¿no? Ponemos plata siempre donde de alguna manera está nuestro corazón. Es así, o sea, el ser humano tiende a usar el dinero en lo que quiere. Ujú, Ahora, algo que a mí me llama la atención en gran manera, y yo resalté aquí de la lección del día domingo, es que el ser humano quiere bendición, pero no quiere ser obediente a Dios. Y ujú, sabemos que hay una relación entre la obediencia y la bendición. ujú, Entonces, como que el ser humano sí quiere que Dios haga esto, que Dios haga lo otro y lo otro en la vida de uno, pero no quiere ser obediente a lo que la palabra de Dios dice. Y ujú, esto puede ser perjudicial para uno, porque si yo no doy a Dios lo que le corresponde, como es el diezmo, y ujú, si tampoco soy grato a Dios con las ofrendas, ¿cómo espero también de que Dios pueda bendecirme si es que yo tampoco quiero ser obediente a Él? Creo que hay un ujú. tema ahí de relación. Claro, y ahí, bien que lo mencionaste, la diferencia entre diezmo y ofrenda, porque Correcto. del tema que estamos hablando ahora es de una gratitud a Así Dios, es. es mostrar que yo reconozco que Dios me está bendiciendo, que Dios me cuida, que yo soy agradecido a Él, que lo amo, ¿no? Porque estoy dando de alguna manera una ofrenda. ¿Cuánto debo de ofrendar? ¿La Biblia dice algo de eso, no? Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia en 2 Corintios capítulo 9, Ujú, allí el apóstol Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón. O sea, ujú, es curioso, ¿no? La Biblia no da un monto específico o un porcentaje específico con respecto a la ofrenda. ujú, Con el diezmo sí, dice 10%, ¿no? ujú, Clarísimo. Pero hay un 90% que es tuyo, pero que tienes que aprender a ser grato conmigo, dice Dios, por lo que yo hice por ti. Entonces, da de acuerdo a lo que has propuesto en tu corazón, pero con una motivación correcta. No lo ujú. hagas triste, no lo hagas molesto, no lo hagas pensando en que Dios tiene que darte más. Hazlo simplemente por gratitud. Ahora, ¿qué implica ese de como propuso en su corazón? Porque mira, yo llego a la iglesia a las 9 de la mañana, Ajá. ¿no? A las 11 pasa el diácono, a las 10 pasa por primera vez, a las 11:30 pasa por segunda vez. Y como pasa ahí, entonces meto la mano a mi bolsillo y le doy lo que sale. ¿Es eso como propuso en su corazón o implica algún tipo de planificación? Dios es un Dios de orden, Ujú, ¿no? Uno ve la creación de Dios y primero dijo, hagamos la luz, luego para poner, no sé, el sol, la luna, las estrellas, luego separemos los cielos de las aguas y luego coloquemos a los peces en las aguas ujú, y a las aves en el cielo. Dios es un Dios de orden y considero que Dios quiere que como cristianos también aprendamos a ser ordenados en lo que hacemos. Eso significa que tenemos que ser sistemáticos. O sea, no se trata simplemente de, voy a ver cuánto hay en el bolsillo en ese momento para dar, porque lo que estás dando
refleja de que en realidad no te importa tanto lo que le está dando a Dios. No es esa moneda o ese billete que vas a dar un símbolo de reconocimiento por lo que Dios ha hecho en ti. Creo que como seres humanos tenemos que aprender a ser sistemáticos incluso en nuestras ofrendas. Si yo sé que a Dios le doy un 10%, porque es lo que la Biblia enseña, pues en oración, junto a mi familia, de manera personal, voy a definir también cuánto le voy a dar a Dios sistemáticamente cada mes, cada semana, en un porcentaje mínimo. Yo creo que esa es la mejor forma de valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, de alguna manera tiene que haber una planificación Correcto, detrás. de todas maneras. No puede ser simplemente, porque puede ser que también el sermón sea tan bueno que me emocione y le doy todo, ¿no? Y Claro. luego vuelvo a la casa a tener No hay problemas nada. con la familia, ¿no? Claro, no, de todas maneras. Mientras uno sea sistemático, aprenda a planificar. Yo siempre digo, donde las cosas son ordenadas, hay bendición de Dios. Pero cuando hacemos las cosas así, de última manera, de última forma, último tiempo, o simplemente, y más si es para Dios y no planificamos, yo creo que Dios valora mucho las personas, sus hijos que son ordenados en lo que hacen. Ahora, Sistemáticos. Lucas 12 también nos dice de que el Señor Jesús dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda, Sí, así es. ¿no es cierto? Y eso también podría ser aplicado a la parte de las ofrendas, ¿no? Porque hay algunos que tienen más y otros tienen un poco menos. Conforme propuso en su corazón, el que tiene más tendría que proponer un poquito más, ¿no es cierto? Yo creo que sí, o sea, la Biblia no nos dice montos, como hemos dicho, o porcentajes, pero, a ver, ¿cuánto ha hecho? Hay una pregunta que la lección dice, ¿podemos dar con nuestras ofrendas y pagar todo lo que Dios ha hecho? Es imposible. Pero si yo reconozco que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y puedo a través de mi ofrenda, que la ofrenda no es directamente a Dios, o sea, mejor dicho, la ofrenda no va al cielo, la ofrenda sirve para poder atender las necesidades de otras personas. Entonces, cuando yo, si tengo la posibilidad de darle a Dios más de lo que creo que puedo y tengo la posibilidad, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y más adelante en la lección vamos a ver el tema de frascos pequeños y frascos grandes, donde vamos a entender que en realidad hay que aprender a ser sacrificados, incluso en ofrenda. Mira, no te quiero meter en problemas, pero capaz te voy a meter en problemas, ¿no? Mira, Anton, si yo tengo mucho dinero, me voy a un barrio pobre por ahí, Ok. y entonces hago el bien a la gente y le doy dinero o hago cosas para ellos, ¿eso también puede ser considerado ofrenda o tiene que necesariamente la ofrenda ser un asunto sistemático llevado a la iglesia, como tú nos explicabas? Es curioso porque la Biblia menciona que el pueblo de Israel tenía 3 tipos de fiestas anuales, ¿no? Y estas fiestas anuales involucraba que el padre de familia vaya hacia el templo a dejar la ofrenda. Entonces, yo creo que uno puede hacer proyectos sociales, ayudar a la comunidad, ayudar a los pobres, pero si la Biblia me enseña que la ofrenda iba directamente al templo, entonces quizás deberíamos seguir ese mismo ejemplo y traer la ofrenda sistemáticamente al templo, ¿no? Y de a partir de eso, como iglesia ya definidas los porcentajes y direcciones a donde se envían esas ofrendas, saber que también estoy ayudando a gente que están en otras localidades y que necesitan ayuda. Gracias por la aclaración. Bueno, no sé si No, me metí en problemas, pero- no, gracias por la aclaración. A mí me parece que este es un tema importante de aclararlo. Y queridos amigos, vamos a volver para ver cómo se distribuyen las ofrendas en la iglesia adventista, ¿no? Pero antes vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos con esta conversación que está muy interesante. Queridos amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. También te animamos a que te suscribas al canal YouTube y si eres parte de los oyentes de la radio Nuevo Tiempo aquí en Lima, la 103.3 FM, también comparte esta señal con tus amigos, con tus parientes, con tu vecindario, para que otros puedan escuchar la palabra de Dios. Estamos con nuestro querido amigo y pastor Anthony Araujo y es un privilegio tenerte acá, de verdad.
Creo que ya están subiendo las Las vistas, las views. vistas y las suscripciones, ¿no? Pastor es creador de contenido ya hace buen tiempo, ¿no es cierto? Unos 3 años ya creando contenido en YouTube, justamente. Qué bueno, qué bueno. Y nos alegra, te felicitamos porque creo que necesitamos nosotros más pastores, jóvenes como tú especialmente, que puedan tener muchos años por delante, que de alguna manera impacten este mundo en el que mucha gente está metido y necesita tener un lugar para escuchar la palabra de Dios, Así es. ¿no? Así que felicitaciones, seguimos para adelante apoyándote también, ¿eh? Vamos juntos. Estamos suscritos a tu canal, ¿no? Igual, por favor. Ok, las ofrendas tienen que ver, también son un tema de adoración, o sea, las ofrendas no es solamente gratitud, ¿no es cierto? Así es. No es que yo soy bonito con Dios, sino que también muestran algo más. ¿La Biblia qué dice sobre eso? La adoración es un tema transversal en la Biblia. O sea, uno va a ver que en la creación Dios crea al ser humano. Curiosamente, la primera muerte registrada en la Biblia es por adoración y un tema de ofrenda. Se juntan las dos cosas, ¿no? Vas a ver a Elías teniendo que ofrecer un sacrificio para ver quién debe ser adorado, él, Dios o los profetas de Baal. Daniel pasa una experiencia de, los amigos de Daniel pasan una experiencia de adoración, a adorar a Dios o a la estatua. Y vemos el desenlace de la Biblia, Apocalipsis termina con un tema de adoración, la adoración a Dios o la adoración a la bestia. Entonces, la adoración es un tema transversal en la Biblia, no puede ser tocado como algo ligero. O sea, el cristiano está llamado para adorar y es a través de las ofrendas también, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, 1 Crónicas 16, en el versículo número 29, dice la Biblia, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Interesante, ¿no? Hay una relación allí de honrar a Dios y de ofrendar también. Y como que dice, mira, si vas a venir, no vengas con las manos vacías. No vengas con las manos vacías, ¿no? Trae tu ofrenda y vení delante de él, ¿no? De hecho, el pueblo de Israel, cada vez que tenían que subir para estas fiestas, sea la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés o de las cabañas, era imposible pensar que alguien iba a subir sin una ofrenda. O sea, todos tenían que subir con una ofrenda. ¿Por qué? Porque era un tema de gratitud a Dios, como lo hemos mencionado, pero un tema de adoración. O sea, si yo voy a la iglesia hoy, ¿no? Hoy siglo XXI, si yo tengo una iglesia a la cual asisto, a la cual participo, ir con las manos vacías a la iglesia, sin traer nada para Dios, no porque Dios lo necesite, pero sí tal vez va a significar de que en realidad o no estoy valorando lo que Dios ha hecho en mi vida en la semana o en el mes, o simplemente nunca vi la mano de Dios en mi vida y por lo tanto no hay nada para darle a Dios. Adoración y ofrenda. Tú mencionabas y nos ilustrabas cómo la adoración viene desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces viene a mi mente la idea, el ser humano es un ser humano que siempre adora algo. Siempre. Algunos piensan que no adoran a nadie, pero al final acaban adorándose a ellos mismos, aunque sea, ¿no? Tal cual. Esa es la respuesta. Todos buscamos algo que adorar. Nuestros antepasados, sean incas, sean mayas, sean aztecas, culturas tenían algo siempre para adorar, siempre creyeron de que había algo superior. Entonces mi pregunta es, ¿los seres humanos siempre ofrendamos? Ya sea a Dios o a quien sea, ¿también será que puede ser algún paralelo? Yo creo que sí. O sea, yo creo que si nos evaluamos, puede ser que lo que es para Dios estemos mal usándolo, porque no hay otro término, no es usándolo, es mal usándolo lo que es para Dios, en algo que tal vez no vale la pena. Nos hacemos ofrendas a nosotros mismos. Nosotros mismos estamos ahí con nuestro altarcito adorándonos a nosotros, que es muy peligroso, tal cual, ¿no? Claro, entonces, o sea, siempre ofrendamos. El problema es también a quién estamos ofrendando, ¿no? Si nos ofrendamos a nosotros, ofrendamos a algo que no es correcto, pero siempre estamos dando algo. Y ahí viene un punto importante, y vuelvo al tema de Caín y de Abel, porque se juntan estas dos cosas, la adoración y las ofrendas, porque Abel adora a Dios como Dios pidió, mientras que Caín trajo lo mejor del fruto. O sea, no es que Caín no trajo nada o trajo lo peor. Caín trajo lo mejorcito que tenía, pero no fue lo que Dios pidió. Y por ende, la respuesta de Dios fue diferente. A uno sí le aceptó el sacrificio y a otro no. Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar aquí? Que a Dios se le adora no como uno quiere, sino como Dios pide. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque es adoración. Y como dice Isaías, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos delante de mí a adorarme. Y hablando ya en la tierra nueva. O sea, es un tema que va por la eternidad.
Bueno, en la lección de escuela sabática nos toca un tema que podríamos hablar muchísimo, pero vamos a tratar de resumirlo un poquito. Esa es la historia esta de la viuda, ¿no? Que está en Sí, Marcos 12, 41 al 44, que muestra un poquito de lo que también significa ofrendar correcto. y dar. ¿Qué lecciones importantes sacamos de esta historia, Antonio? Bueno, en el versículo 41 dice que Jesús miraba a la gente. Ahora, Jesús no miraba por mirar. Jesús siempre que miraba, examinaba a la persona. O sea, aquí vemos a un Jesús que cada ser humano que va para ofrendar, sea en ese tiempo, sea ahora, Jesús está viendo la actitud del ser humano, en primer lugar. En esta historia, lo que a mí me llama la atención es la persona, porque era una viuda. Y sabemos que las viudas en el tiempo de Jesús eran Ujú. personas pobres, de por sí ya eran pobres Claro. las personas viudas, más si eras mujer, y sobre todo era una mujer que tal vez su futuro estaba sentenciado a la pobreza. Ujú. Pero aún así, con esta referencia de una persona de estas características, trae a Dios literalmente todo lo que tenía. Y esto a mí me impacta mucho, porque alguien puede decir, no, es que yo no tengo dinero, no, pero yo soy pobre, no, es que tengo negocios. Mira, esta mujer trajo literalmente todo lo que tenía, aun cuando su futuro era negativo, pastor. Claro, y parece que la gente no lo tomaba en cuenta, ¿no? Así es. Mira, de lo que has mencionado me impresiona porque yo no lo había visto así como lo has Ujú. presentado. El Señor Jesús te está mirando, ¿no? El Señor Jesús te está observando, te está mirando. Eh, Él mira si estás trayendo lo que debes de traer. O sea, no es que el Señor Jesús mira de lejos a todos en montón. No, Él mira de uno por forma uno, independiente, uno sí, por uno. claro, sí. Si Él nos ama individualmente, Él nos mira individualmente, o sea, no nos mira en grupo. Y eso es una manera ahora para reflexionar, ¿no? Estoy trayéndole a Dios realmente lo que es, mi motivación es correcta, mi actitud es correcta, soy sistemático, o Cristo está decepcionándose completamente de mí cada vez que estoy ofrendando. Mire, en la temporada que el Señor Jesús vivió en este mundo, seguramente los discípulos también llevaron muchas ofrendas al templo, porque era costumbre de Costumbre, ellos, sí. era algo que ellos hacían. Pero es interesante que esta ofrenda, que es la que nadie valoró, es la única que el Señor Jesús elogió, ¿no? En todo el Nuevo Testamento. Dice el versículo 42 que echó dos blancas, ¿no? O sea, un cuadrante. Yo estaba averiguando un poquito, dice que un cuadrante es un 64avo de un denario, o sea, de un jornal. Ujú. Literalmente, en el valor, no era nada. O sea, un 60 50 centavos, 20 centavos, y ¿cuánto quizás sería? tampoco sería, no sé cuánto es el día, ¿no? El día que pone $5, $10, no sé. Un Ujú. 64avo, o sea, ni siquiera era la mitad, ni siquiera era un cuarto, era muy poco. Pero ahí viene lo interesante, que Cristo se detiene en esa ofrenda, ¿no? No en la ofrenda de gente más adinerada. Jesús se detiene en esta ofrenda de la viuda porque no era la magnitud, era la motivación. Ujú. Y ahí en la lección hay una cita del Espíritu de Profecía, si no me equivoco, que dice que Jesús comprendía su motivación de esta Ujú. mujer. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Ahora, en la experiencia, mire, lo que acabas de leer en la lección, creo que es vital, ¿no? Porque ella sabía para qué estaba dando Sí, correcto. y sabía el propósito para el que estaba dando. Era poquito aparentemente, pero ella quería contribuir, ¿no? Sí, sí, sí. En el Nuevo Testamento tenemos gente que daba, sabiendo el propósito, sabiendo para lo que daba, consciente, muy poquito como esta viuda. Pero también había gente que daba más, ¿no? Sí, Tenemos gente rica. Eh, un caso es Bernabé, por ejemplo, que dio todas sus cosas, dice el libro correcto. de Hechos, ¿no? Pero Cornelio es otro caso también interesante, que incluso antes de ser cristiano, él ya aportaba para la causa de Dios. Y Cornelio no era una persona nacida en un hogar cristiano, ¿no? Ujú. Cornelio era alguien que había conocido el Evangelio, pero el corazón de Cornelio estaba tan cerca de Jesús que él aprendió a ser fiel, ¿no? Y me gusta justamente el texto, esto está en el libro de Hechos, Ujú. en el capítulo 10, donde menciona justamente que de la misma manera como sus oraciones
eran escuchadas, sus limosnas también eran tenidas por bien ante el cielo. Esta relación entre oraciones escuchadas Imagínense, sí, y sí. ofrendas recibidas por el cielo, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, hay una relación, así como la adoración es importante, orar es importante, prácticamente las ofrendas están puestas quizás hasta el nivel de la oración. O sea, tan importante, dada con la motivación correcta, cada ofrenda, o sea, hay un registro de nuestras ofrendas, podemos decir así, quizá en los libros del cielo. Ujú. Mira, no siempre vemos así, Antonio, esto, porque los seres humanos somos muy materialistas, ¿no? Cuando pensamos en ofrendas, pensamos en diezmo, el común de la gente piensa, oh, voy a dar para que la gente se vuelva rica, Sí. para que los pastores se vuelvan ricos, para que estos se vuelvan ricos. Yo quisiera que nos expliques acá un poquito, porque también de eso hablamos en el segmento anterior, es cómo se distribuyen estas ofrendas. Es pastor de la iglesia se lo agarra todo, se lleva a su casa, le sirve. ¿Cómo funciona en la iglesia adventista? Porque también hay que reconocer que otros grupos religiosos tienen sistemas distintos de manejo del dinero que entra a la iglesia, ¿no? Correcto. Pero en la iglesia adventista, ¿cómo se distribuye? Y esa es una buena pregunta porque como iglesia adventista somos muy ordenados en el tema de ofrendas, ¿no? O sea, nadie, para empezar, dentro de lo que es el pastorado, nadie es rico, nadie es pobre. No porque trabaja en Nuevo Tiempo gana más, ¿no? No, definitivamente no. O en la facultad. O en la facultad, no hay eso. Gracias a Dios no hay eso, no existe eso. Porque nadie está deseando un puesto por el sueldo. Correcto. Y eso es bíblico, todavía podemos ver a la luz de la Biblia cómo los levitas servían en el templo, no tenían herencia, no tenían propiedad, vivían de lo que los demás tribus daban. Ahora, dentro de la iglesia las ofrendas sirven para poder seguir predicando el evangelio, para poder construir más iglesias, para poder construir colegios, para poder llegar de una manera digital como esta, por ejemplo, a lugares que tal vez presencialmente no podríamos llegar. Las ofrendas han servido, por ejemplo, una ayuda importante para poder comprar la radio en Lima. Por ejemplo, ahora que estamos hablando para aquellos que nos escuchan por Radio Nuevo Tiempo, también ayudaron para que hoy muchas personas puedan estar escuchándonos por la radio. O sea, las ofrendas tienen un único propósito, seguir predicando el evangelio. Bueno, un ejemplo clarísimo has puesto, ¿no? Cómo la ofrenda sirve para la radio. Definitivamente. ¿No? Y es así, estamos ahora llegando a 10 millones de personas que antes no se podía, que es la ciudad de Lima, la más grande del Perú. Y miren, o sea, ahora, de un sol que yo pongo, ese sol que yo pongo en una ofrenda regular, porque a veces hay ofrendas también con un propósito específico, pero del sol que yo pongo en una ofrenda regular, ¿ese sol llega algún poquito a algún otro lugar del mundo, no? Llega, y eso es lo más lindo, ¿no? Estaba en un seminario con el mayordomo de la división sudamericana y él decía, yo cada sábado, decía él, yo ofrendo para los que están en la ventana 1040. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque decía, wow, ¿cuánto estará ofrendando llevando a países que es difícil la predicación del evangelio? Y él ahí dijo, no, es que en realidad la ofrenda que yo doy sistemáticamente, hay un porcentaje que permite llegar a esos lugares donde no hay presencia adventista. Quiere decir que nosotros, desde donde estamos, con nuestra ofrenda, estamos llegando al África, estamos llegando al Asia, a gente musulmana, a gente budista. O sea, estamos llegando con nuestra ofrenda desde el lugar donde nos encontramos. O sea, el diezmo también sirve para eso, pero la ofrenda también nos ayuda para proyectos especiales en distintos lugares, ¿no? Y sí, entonces por eso no es un tema de iglesia, para empezar, es un tema de que la Biblia nos enseña, ¿no? Y la Biblia es muy clara. Entonces, lo que damos a Dios tiene un único propósito, predicar el evangelio y que Cristo venga lo más pronto posible. Es importante aclarar esto, ¿no, Anthony? Porque mucha gente no comprende cómo se maneja este dinero. Y algunos pueden pensar que este dinero se distribuye entre los líderes de la iglesia, pueden pensar que hay una sola persona que se lo agarra, pero en este caso el dinero cumple un propósito mayor, no va al bolsillo de alguien específicamente, sino van a propósitos, planes específicos de la iglesia en el mundo entero también, ¿no? Y yo pienso ahora, por ejemplo, yo fui pastor en la altura del Perú, la zona andina, y es curioso porque hay lugares donde las iglesias estaban a 7, 8 horas a pie, y ver cómo los hermanos que estaban en esas iglesias a 8 horas a pie tenían sus ofrendas, o sea, incluso hace valorar que
la adoración a Dios, la gente adora a Dios y trae su ofrenda estando en Lima, en una ciudad importante, como en lugares tan lejanos. También allí esas personas adoran a Dios con sus ofrendas y de igual manera la iglesia retribuye porque hay planes que son para zonas lejanas, hay planes que son para las iglesias, construcción de templos y esas ofrendas que se da sin importar el lugar donde estamos, permite que se puedan construir diferentes lugares para continuar atendiendo más personas. Claro, lo que dices es una realidad. Yo hace un tiempito atrás tuve la oportunidad de llegar a una iglesita que estaba ya construida, bonita, ¿no? Y los hermanos reconocían eso, ¿eh? Decían, nosotros, pastor, pusimos tanto en nuestras ofrenditas, pero esta construcción vale mucho más, vale mucho más. O sea, pusimos esto y el Señor nos trajo, añadió y multiplicó lo que nosotros hemos puesto, ¿no? A través de los años. Y esa es una realidad cuando somos generosos, cuando somos fieles a Dios, Dios nos bendice de forma especial. La iglesia tiene también otro tipo de ofrenda que no es la regular. O sea, necesitamos comprar la radio para Lima, ¿no? Esa es una ofrenda diferente. Sí, hay proyectos especiales, ¿no? La iglesia tiene proyectos especiales. Si alguien, bueno, imagino, la mayoría que nos está viendo, escuchando, son miembros de la iglesia adventista, hay ofrendas que son para proyectos especiales, cosas como la compra de la radio de Lima, de repente algún proyecto específico como Nuevo Tiempo tiene, que es Ángeles de Esperanza, ¿no? Que sostiene el Ministerio de Nuevo Tiempo. Entonces, la lección, por ejemplo, en el día jueves, habla de algo muy interesante, ¿no? Que es la ofrenda de frascos. Y cuando yo pensaba en la ofrenda de frascos, yo decía, ¿pero qué es ofrenda de frascos, no? Ya entendiendo justamente la historia, tiene que ver con darle a Dios incluso no de lo que normalmente tenemos a disposición, sino incluso de aquello que podría convertirse en un sacrificio para mí, para poder entregarle a Dios. No solo de mi ganancia, como veíamos en el caso del diezmo, sino de todo el bruto, ¿no? Del completo. Lo que dice aquí, ¿no? Los activos líquidos, por ejemplo, ¿no? Que es el efectivo, cuentas corrientes, ahorro, pero hay un efectivo no líquido que puede ser bienes raíces, pueden ser ganados, casas. Ahora, dar de eso ya es algo como decir, ok, esto ya es más serio, ¿no? O sea, dar de lo que tal vez no dispongo, pero que igual sé que va a servir. Y justamente la historia de esta mujer que quiebra un frasco de alabastro para Jesús muestra justamente eso. Es interesante en esa historia porque ahí nosotros tenemos el tesorero del grupo, que tiene un nombre peculiar, ¿no? Claro. Que era Judas. Bueno, Judas, el tesorero del grupo está mirando, ¿no? Y dice, pero esto debía de venir a la tesorería para administrarlo de la forma regular. Claro, ¿no? Pero la forma regular de administrar de Judas no era la correcta, más adecuada. No era la más adecuada, ¿no? Es curioso porque el texto de Marcos dice que Judas era ladrón, ¿no? Y es muy, muy directo, o sea, no hay ahí medias tintas. Judas era ladrón y en realidad no estaba pensando en la tesorería que él mencionaba en sus palabras, sino en quedarse también ese dinero. Y claro, más adelante vende a Jesús por un poco de dinero también. Ahora, yo pienso en lo siguiente, Capaz ¿no? quería incrementar los fondos de la tesorería. De su tesorería personal, tal vez, ¿no? Yo pienso en lo siguiente. ¿Será que tal vez estamos, dándole a Dios y al mismo tiempo diciendo, pero ¿por qué le estoy dando esto? O sea, no creo que tenga que darle tanto, ¿no? Entre comillas. ¿O será que tal vez mi actitud muestra de que no estoy contento con ver gente que le da tanto a Dios? De repente mi actitud, cuando veo a alguien que quiere servir a Dios, como esta mujer, que quiere entregar todo o entregar algo mucho más de lo normal, quizá yo estoy mirando con ojos de crítica, con ojos de juzgamiento. Y eso Cristo se da cuenta definitivamente. Bueno, esto del frasco grande, del frasco pequeño, es importante. Antes de mencionar eso, capaz que va a ilustrar, yo creo, y la lección lo usa muy bien para ilustrar cómo funciona esto. Yo quería mencionarte a ti, cuando yo pienso en esta historia, a mí me llama la atención de que hay un sistema regular, ¿no? Pero esta mujer rompe el frasco para ofrendar directamente y de forma específica para el Señor Jesús. Correcto. No es una ofrenda que una partecita se va a distribuir para el Señor Jesús, sino que es específico para eso. Ahí hay como un proyecto especial, ¿no? Es un proyecto especial, entonces... Y eso Jesús lo dijo, ¿no? Jesús dijo,
ustedes siempre van a estar, ¿no? No siempre me van a tener a mí. Dejen que esta mujer haga de acuerdo como ella quiere para que su nombre sea escrito y quedado como testimonio, dice el texto bíblico. Entonces, hay un proyecto especial que esta mujer estaba haciendo en aquel momento con Jesús. Que valora. Y que valora. Es como, llegaríamos, exageraríamos si decimos, mira, no siempre vamos a poner el techo en la iglesia, pero hay que ponerlo alguna vez, ¿no? No siempre vamos a comprar una radio, ¿no es cierto? Pero hay que comprarlo alguna vez. ¿Estaría fuera de lugar o se puede aplicar eso? Se puede aplicar, o sea, se puede aplicar. Hay cosas que suceden en un momento en la vida. O sea, no van a pasar, no va a haber, volviendo al tema de la radio, no se va a volver a comprar una radio en Lima. Entonces, era una cosa de, era esa hora, como teníamos en Lima. ¿Era ahora o no era nunca? Entonces, se dio en el momento, era un proyecto especial y la iglesia vio con buenos ojos el proyecto por una simple razón, porque era un proyecto evangelístico, era un proyecto misionero. No era para que Nuevo Tiempo gane algo, era para que la iglesia y las personas que escuchan la radio sean bendecidas. Gracias a Dios ahora el programa está saliendo. Y ahora estamos y en Lima lo está, correcto. Lo puede escuchar, ¿no es cierto? Entonces creo que los proyectos especiales también tienen un fundamento bíblico. Lo tiene. No es solamente una idea de alguien que se imaginó hacer proyectos especiales, ¿no es cierto? Bueno, del frasco grande y del frasco pequeño. La historia esta de las moneditas que tú pones acá y pones allá, ¿no es cierto? ¿Cómo ilustra esto, Antonio? Bueno, me gustó mucho justamente esta parte de la lección, porque en realidad dar del frasco, como se dice, dar del frasco grande donde tal vez hay más y que aparentemente eso que es más es para uno, dar de esa parte del frasco, eso sí no es fácil. Claro. O sea, darle a Dios, hay que dar a Dios, eso es bíblico, pero a veces nos cuesta darle a Dios más de lo que queremos. Tal vez sí es la palabra. El frasco pequeño es pues mi sueldito. Claro, es lo que tengo a la mano, básicamente, ¿no? Eso me llega cada mes y pienso que es lo único que tengo, pero resulta que cuando reviso, ¿no? Hay mucho más. Carro. Exacto. Algunos tienen bienes mayores, casas, terrenos, y un montón de cosas. Y luego van al banco y la cuenta está llena también ahí, o sea. Claro. Y a veces yo pienso que lo único que recibo es mi sueldito, ¿no? Y a veces, claro, a veces, es más, pastor, creo que tal vez por primera vez alguien está pensando en esto. O sea, tal vez no lo hemos visto desde ese lado, ¿no? Yo cuando leía la lección esta semana decía, interesante. O sea, está para pensar y para replantear lo que estoy haciendo con mi vida cristiana, para replantearme en este aspecto de las ofrendas. Y lo que significa dar. Y lo que significa dar. Bueno, mira, Anthony, vamos a tener que cerrar. El tiempo se va acabando, nuestro programa también tiene un límite de tiempo, ¿no? Es un privilegio hablar contigo. No es siempre, creo que es la primera vez que te tenemos la primera en el vez que programa. estamos juntos. Sí. Ojalá que pueda haber otra oportunidad. Ojalá me inviten, pastor, claro. No, siempre estás invitado. Siempre estás invitado. El tiempo, yo sé que tu agenda también es compleja, ¿no? Porque hay muchas responsabilidades, pero ojalá Dios permita que puedas estar otra vez acá. Creo que, queridos amigos, antes de que el pastor Antonio nos dé unas palabras finales, solamente decirles a ustedes, por favor, seamos agradecidos al Señor, seamos agradecidos con nuestras ofrendas, mostremos que lo tenemos a Él en primer lugar, que Él es nuestro Dios, mostremos que valoramos su misión, que queremos que personas del otro lado del mundo conozcan el Evangelio, hagamos nuestra parte y a través de las ofrendas, aun cuando yo no pueda viajar a la China, puedo poner allá a alguien predicando en otro continente, en el África, en otros lugares, trabajando para que otras personas conozcan del amor de Dios y las verdades bíblicas. Así que seamos generosos, seamos sistemáticos a la hora de ofrendar. Tal vez tus palabras de cierre antes de hacer la última oración. Bueno, decir dos cosas, queridos amigos. En primer lugar, la vida cristiana es de fe, ¿está bien? Y mientras nosotros no experimentemos lo que hoy se habló, quizá nunca entenderemos esta lección. Porque la vida cristiana no es teórica, la vida cristiana es práctica. Y es porque la Biblia no es un libro de información, la Biblia es un libro de transformación. Entonces, apliquemos esto en nuestra vida. Si tal vez no se hizo antes, empecemos hoy y veamos y dejemos que nuestra vida se encamine bajo la dirección de Dios y veremos cómo Dios actúa en nuestra vida. Pastor, muchas gracias por la invitación y que Dios pueda continuar bendiciendo este estudio de la lección. Gracias. Vamos a orar, oremos.
Padre querido, te damos gracias porque nos das la alegría de tener tu palabra. Gracias por tantas bendiciones que nos das y tantas cosas que provees para nosotros. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser sistemáticos, ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a valorar la predicación del Evangelio y hacer de nuestra parte para que el Evangelio sea predicado en el mundo entero. Por favor, Padre Santo, también sé con cada persona que está escuchando este programa por la radio o que está mirando el programa por el canal YouTube. Responde a sus pedidos, responde a sus súplicas, pero muévelo, Señor, a vivir una vida de agradecimiento y de fidelidad a ti. Sé con ellos, por favor. Los ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Este ha sido su programa Diálogo Abierto y nos vemos la próxima semana.